Hoy la financiación, tal cual como vos decís, es una de las grandes dificultades porque las empresas necesitan invertir, necesitan modernizarse, necesitan poder expandirse, escalar su negocio. Es una demanda continua, digamos. Quizá una de las grandes ocupaciones de la mente de los gestores de empresas está enfocada en eso, en cómo hacer crecer su negocio, y una de las herramientas tiene que ver con el financiamiento. Hay varias opciones, digamos, que un empresario argentino, pyme, industrial puede tener para poder ir distintas estrategias, digamos, de financiamiento que se pueden ir abordando. En general, la mayoría de las empresas, cuando hablan de financiación, van directamente a los bancos a solicitar algún crédito, ver el banco donde son clientes. Y por ahí hay otras estrategias que hoy están disponibles para las empresas y muchas veces son desconocidas o muchas veces se piensa que es mucha burocracia, digamos, que si bien es verdad, justamente hay organizaciones, empresas, VTs que nos dedicamos a esto, justamente a poder facilitar el acceso al financiamiento, ya sea con créditos a tasa subsidiada por el Estado o inclusive ANRs, que son aportes no reembolsables, subsidios, que si uno tiene un proyecto relacionado a la innovación o tiene algún proyecto serio de escalado, hay disponibles, digamos, inclusive desde montos chicos hasta montos interesantes. Es importante entender cuál es la diferencia entre lo que es un crédito o préstamo y lo que son los ANR, los aportes no reintegrables, que muchas veces son ayudas que da el Estado a través de distintos programas para impulsar determinadas cuestiones. Las dos grandes fuentes se dividen entre créditos, que son préstamos, digamos, que se otorgan a las empresas y que después hay que devolverlos. Obviamente a una tasa con ciertas características, a veces con periodos de gracia, que significa que pasa un tiempo hasta que vos empezás a pagar la primera cuota. Hay posibilidades de créditos a tasa subsidiada, es decir, por ejemplo, se toma la tasa del Banco Nación y algunos puntos o algunos porcentajes se van disminuyendo. Hoy hay disponible, por ejemplo, créditos que pueden llegar al 20%, inclusive van a salir líneas con créditos con tasas fijas en pesos menores al 14%, porque toda la diferencia entre la tasa actual de crédito bancario está subsidiada, digamos. Y por otro lado, el ANR es la sigla de aportes no reembolsables, donde el Estado aporta un monto, un porcentaje del proyecto que ronda entre el 70 y el 80 o 85%. El resto se le llama contraparte, es lo que pone la empresa. Y eso sí no se devuelve, digamos. No se devuelve, directamente queda como una confianza del Estado en el proyecto de inversión, porque uno va a generar impacto en su territorio, va a generar empleo, va a generar ingresos también económicos y desarrollo para la región. Ahí, entre los ANR también hay algunos que son con anticipo, es decir, que uno puede gestionar, quizás sacando un seguro de caución o algún otro aval, puede gestionar que los montos puedan desembolsarse antes de ejecutar el proyecto. Entonces uno, no solo como era el ANR tradicional, que uno gastaba y después al hacer la rendición te devolvían, sino que uno ya puede disponer de la plata antes de ejecutar el proyecto. Y en realidad lo que vemos es que hay una falta de conocimiento muy importante respecto a las líneas y posibilidades de financiamiento que existen hoy en día, porque estamos casi generalmente abocados a pensar en los bancos, en este tipo de líneas de financiamiento. Y esto es lo que reduce el panorama y muchas veces quedan, hasta ha pasado, líneas que no han tenido oferentes para poder tomar estos montos. Los empresarios se van enterando de ciertas líneas, muchas veces los ven lejano porque las gestiones no son fáciles, pero la idea es que uno se puede encargar de todo, ¿no? En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos un par de entrevistas con las empresas, relevamos las necesidades, en función de eso hacemos un plan de distintas líneas de financiamiento disponibles, ya sea créditos o ANR, se vuelve a conversar y ahí ya se define una estrategia, digamos. Y luego de la solicitud de algunos papeles básicos que cualquier empresa maneja, digamos, todo queda en nuestras manos, digamos, tanto
la gestión habiendo entendido el espíritu del proyecto, siempre esto es importante, siempre tiene que haber un proyecto de innovación asociado, ¿no? ¿Qué significa o qué le llamamos proyecto de innovación? A que tiene que haber, no es solo pido plata para comprar una máquina, por ejemplo, que uno ya entiende que va a tener productividad y un montón de impacto, sino que hay que argumentarlo desde una necesidad o una problemática detectada, también hacer proyecciones de mercado, o sea, que este impacto que uno ya sabe que va a tener, bueno, medirlo, cuantificarlo, decir, mira, sin este proyecto voy a tener tantas ganancias, pero si yo implemento este proyecto, mi empresa va a crecer y por ende el impacto en la región va a ser tanto. Eso es parte de la formulación del proyecto. Y bueno, todas esas cosas dificultan, entonces el empresario termina por ahí, digamos, no acercándose a estas oportunidades por lo trabajoso que es. Pero bueno, un poco el trabajo nuestro es ese, facilitar ese trabajo, tratar de llevarle a las pymes el resultado, digamos, que no es solo en la formulación del proyecto, sino también en las rendiciones. Hay que mencionar que todas estas líneas requieren sí o sí un importante foco en la prolijidad de cómo se ejecutaron y se gastaron los fondos. Entonces, de todos los gastos tiene que haber, obviamente, todos los comprobantes, las transferencias y sobre todo los informes de las acciones que se hicieron. No obstante, a diferencia de un privado, una inversión privada, un inversor privado, estas líneas no se fijan tanto en el resultado final del proyecto a largo plazo, o sea, si a la empresa le fue bien o le fue mal. Solamente con que uno haya demostrado que gastó la plata en lo que iba a gastar, ya es suficiente, digamos, y ya se confió en los resultados a largo plazo. Por ahí una inversión privada muchas veces requiere de ciertos hitos empresariales, sí o sí. No se va a fijar tanto en qué gastar las plata, pero sí va a contar las costillas en que vayas cumpliendo los objetivos. Bueno, esas son algunas particularidades también que estas líneas tienen a diferencia de los fondos privados, por ejemplo. En el sector más productivo hay líneas que en general vienen de lo que es el Ministerio de Desarrollo Productivo, tanto para modernización, para cuestiones vinculadas a mejora energética, impacto ambiental y también para transformación digital, por ejemplo. Si uno quiere transformar digitalmente su empresa, ya sea con implementación de sistemas o con modernización de su planta, todas esas líneas, las líneas más industriales o tradicionales o con un grado de innovación moderado, por ahí las fuentes principales vienen del Ministerio de Desarrollo Productivo, que tiene a su vez muchas subsecretarías y que aborda desde emprendedores que recién están arrancando, monotributistas que tengan algún proyecto o alguna posibilidad de negocio, de idea, como también empresas que ya estén facturando y hasta algunas líneas de créditos, como mencionábamos hoy, para grandes empresas, digamos. Pero en general el foco está en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, si uno tiene una empresa muy innovadora, ya sea por su actividad o porque en una actividad tradicional quiere innovar, hay varias líneas que dependen del Ministerio de Ciencia y Tecnología, digamos, que es la agencia de innovación, con líneas ANR y créditos, pero sobre todo ANR, para que uno presente proyectos con alto riesgo técnico. Entonces, como que el Estado dice, bueno, yo acompaño este proyecto que tiene un alto riesgo técnico con financiamiento, porque sabemos que si sale puede ser realmente una innovación disruptiva o un diferencial importante, digamos. Esos son principalmente, pero también hay fondos provinciales, por ejemplo, para pymes, para emprendedores, dependiendo de los municipios también, algunas oportunidades, montos menores para arrancar, lo que se llaman fondos semilla. Bueno, hay la verdad una oferta variada. Uno ve que hay muchísimas ofertas en realidad. Si uno se posiciona en una empresa, nunca son más de 2 o 3 para cada empresa. Eso es muy importante, porque uno dice, vi un montón de publicidad, bueno, pero justamente nuestro trabajo también está en ir acotando y ser bien certeros a la hora de elegir esa línea de financiamiento, y siempre va a haber 2 o 3 nomás las que cuadren como opciones para poder aplicar. Y tal vez el requisito más complejo para conseguir en el día de hoy es tener los papeles todos ordenados. Entonces, en los contextos que vivimos de Argentina, tener los impuestos al día, en algunos casos, como en estos, por ejemplo, es sumamente necesario y fundamental para poder acceder a esta lista. Y lo otro es que el grupo de contadores con el cual trabaja cada una de las empresas tenga ganas, primero, voluntad, después,
e ideas para poder ir en búsqueda de estas líneas. Es fundamental estar ordenados, es fundamental desde un monotributista que pague su monotributo periódicamente, que sería el requisito mínimo para las empresas más chiquitas, y luego el certificado MIPYME es muy requerido en prácticamente todas las líneas, los balances en tiempo y forma, bueno, son los papeles en realidad clásicos, digamos, para cualquier actividad. Sabemos que muchas veces también a las empresas se les dificulta, sobre todo en épocas críticas o de crisis, pero bueno, ese sí es un requisito porque al fin y al cabo hay sobre todo en la parte de rendiciones, es muy importante ser muy prolijos con esto de los papeles, los informes, los comprobantes, los extractos bancarios, o sea, hay un montón de información que tiene que estar bien ordenada. Y sobre todo porque muchas líneas, sobre todo los créditos a tasa subsidiada, requieren un aval que puede ser de una SGR, y la misma SGR, digamos, te va a pedir estos papeles ordenados. Ese es el tema. Nosotros estamos en contacto todo el tiempo con los contadores y hay como dos bandos. El bando de los contadores que se animan y que son parte del equipo, porque nosotros trabajamos directamente con ellos una vez ejecutado el proyecto, y los que por ahí, por distintas cuestiones, por ahí quizás más tradicionales o más conservadores, no animarse, ¿no? O descreer de estas líneas. Es verdad que para un financiamiento se postulan muchas empresas y no todos son aprobados. Hay algunas líneas de financiamiento que tienen una tasa de aprobación menor al 10%. Es decir, que si, por ejemplo, hace poco se presentaron una línea 1000 empresas o 1000 y pico y solo aprobaron 80 proyectos. Entonces, bueno, hay que saber también que es una postulación donde uno después puede quedar o no. Pero nosotros, por ejemplo, trabajamos con empresas que tarde o temprano el financiamiento llega, digamos. Por ahí no es una línea, pero aplicamos a la siguiente y el resultado se da. Entonces, no es solo publicidad, sino que esto funciona. Ha trascendido gobiernos también, porque hay líneas. Por ejemplo, hay una línea para consultoría que está abierta ahora hasta un mes y piquito, que es específica para asistencia técnica, para que uno pueda contratar consultores para transformar digitalmente su empresa, y tiene más de 12 años la línea, ha trascendido varios gobiernos y sigue funcionando, y tiene una alta tasa de aprobación, una muy alta tasa de aprobación de más del 50%. Entonces, es cuestión de animarse, de buscar VTs, consultoras, incubadoras que puedan asesorarlos para llevar adelante este proyecto, digamos, y descansar también en que nosotros en este caso estamos justamente para hacer que las cosas pasen y acompañar los resultados, ¿no? Acompañar los resultados, que es lo que todos queremos.